Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Ventura López y hoy voy a hablar acerca de los derechos humanos, su evolución y un par de comentarios acerca de lo que eh, podemos argumentar acerca del concepto de derechos humanos y la actualidad. Nosotros vivimos en una era donde tenemos muchas preocupaciones éticas, pero creo que una pregunta importante es saber de dónde vienen los derechos humanos. ¿Qué es lo que ha pasado o cómo se han formado estos conceptos filosóficos a través de la historia? Y este concepto ha recorrido un largo camino, desde Versalles entre 1918 y 1919 hasta la incorporación del artículo 68 en la Carta de las Naciones Unidas. Estos derechos pues han generado una respuesta global, sobre todo ante todos los eventos que nos dejó el Holocausto a través de las guerras, de la discriminación y de todos los eventos hirientes y desafortunados que la humanidad ha tenido que vivir. En el siglo XII surgió la primera teoría de los derechos modernos, basada en las nociones de la propiedad y la justicia. Más tarde, figuras como Jan Gerson, que redefinieron los derechos como poderes derivados de la voluntad divina, pero no fue hasta el liberalismo del siglo XVIII que los derechos encontraron un propósito revolucionario. Para algunos, los derechos son inherentes y universales. Para otros, como Burke, son beneficios prácticos de una sociedad ordenada. Sin embargo, la verdadera fuerza de los derechos humanos radica en su capacidad de generar nuevas responsabilidades éticas y jurídicas. ¿Qué sucede cuando los derechos individuales chocan con el bienestar colectivo y las normas culturales? Los derechos humanos adquieren vida tangible cuando se positivizan, es decir, cuando se plasman en leyes. Pero, ¿cómo conciliamos su naturaleza moral con su aplicación práctica? Al final, nuestra historia demuestra que los derechos humanos son indispensables y son más que normas, son la voz de quienes exigen respeto, justicia y dignidad. Hace 50 años, los derechos humanos eran vistos como un escudo, una protección frente a la tiranía y la discriminación. Se trataba de asegurar que cada individuo tuviera voz, dignidad y respeto, pero en la actualidad es posible que esos mismos derechos estén siendo utilizados como armas en una sociedad hiperconectada y globalizada. En el pasado, los derechos humanos tenían un enfoque colectivo, garantizar la igualdad y proteger las minorías frente a los abusos. Sin embargo, en nuestra era digital hemos visto cómo se reinterpretan para priorizar el bienestar personal solamente, por encima de los principios de una equidad colectiva y más todavía de una justicia colectiva. El análisis de Bentham Hotel de los derechos humanos subjetivos subraya que la palabra derechos tiende a utilizar para denotar ideas diferentes. Los derechos y la libertad implican la ausencia de obligación de realizar ciertas conductas. Hart sostiene que no tiene ninguna utilidad tratar a las libertades que carecen de un perímetro de protección como derechos. Hay normas que reconocen ciertos actos como algo válido y es fácil de introducirle modificaciones de manera jurídica. Y de esta manera también se puede hacer un individuo inmune ante el manto jurídico. Raz llama carácter dinámico a la capacidad de los derechos de generar nuevos deberes. La moral de los deberes tiene la función de guiar elecciones y la moral de los derechos, la de proteger la elección, según Waldron. Según la presentación de Marx, el interés justifica el derecho. Desde esta perspectiva, podemos pensar que la tecnología ha sido responsable de fortalecer hoy en día este pensamiento y este concepto.
ya que se ha ampliado esta tensión a través de las redes sociales. Mientras los derechos digitales y la libertad de expresión son cruciales en una sociedad moderna, también pueden ser utilizados para justificar discursos de odio, de desinformación y divisiones culturales. Y aquí, ¿dónde trazamos esa línea? Sin embargo, en nuestro país somos víctimas del abuso, de la tiranía, del despojo, de la violencia, entre muchos otros actos atroces entre nosotros. El análisis anterior aclara cómo son útiles las diferentes perspectivas de los autores ante el concepto de los derechos humanos. El desafío actual es encontrar un equilibrio. No se trata de abandonar los derechos individuales, sino de recordar que siempre deben de coexistir con el respeto. Los derechos no son herramientas para imponerse sobre otros, sino puentes hacia una sociedad más equitativa.